nombre es Luis Arcida, estudiante de tercer año de Derecho, específicamente 100% Saya, de Derecho Notarial y Registral. Mi saludo a la profesora Gabrielis Rodríguez. Bueno, en estos minutos que son pocos para lo importante y a detalle de lo que es esta materia, en materia, llamémoslo, civil, penal, engloba un, un elemento del derecho integral, pues, si lo pudiésemos llamar. Cuando hablamos de la interpretación de los artículos desde el 64 al 74, 10 artículos, y hacemos la lectura, nos podemos dar cuenta de cómo viene a estructurarse lo que son los registros principales y sus registros territoriales y los auxiliares, cómo se detalla cada una de sus tareas y sus competencias, inclusive cómo se detalla los funcionarios que allí ejercen el derecho a la laboral, como lo es el notario o la notaria. Habla también de cómo debe ser su perfil. También nos habla de cómo, a qué reglamentos deben apegarse, reglamentos de notarías deben apegarse. Y bueno, es una estructura, en estos 10 artículos se maneja una estructura básicamente de lo que es el manejo de lo que es el manejo de la materia de registral y notarial, pues. Voy a hacer uso de mi agenda para ir detallando uno a uno de lo leído y lo que más o menos o vagamente, pues, digámoslo así, porque no, el término lo uso porque no somos expertos en la materia, pues, pero sin embargo nos estamos forjando para ser mejor cada día. Que en 10 minutos, vuelvo y repito, pues, es poco, pues, para lo importante que es esta materia. Bueno, en el artículo 64 lo que habla, como lo dije anteriormente, de la organización, pues, cómo está organizada un registro, ¿verdad? Los registros, por lo menos aquí en el estado, pues existen lo que son los registros territoriales, registros civiles, ¿sí? Existen los parroquiales, ¿sí? Y existe un registro principal como ente rector. Según lo leído, para mí el registro principal es el ente rector de toda esa subdivisión de registros, ¿sí? Ahora bien, son competencias, o sea, cada uno de los registros van a tener competencias, pero en específico el artículo 65 lo que me habla de cómo va a ser cuál es la competencia del registro principal, y dentro de las competencias del registro principal se sobreentiende que están de los bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Se habla también de lo que son las separaciones y de cuerpo y de bienes. Hay otro tipo, no otro tipo. Cuando hablamos de inmuebles, cuando hay una discusión en cuanto al inmueble, ya no va a ser competencia del registro principal, sino que va a ser competencia del registro inmobiliario de la localidad, ¿sí? El itinerario y las inhabilitaciones civiles, las firmas de autoridades públicas dentro de su jurisdicción. O sea, que el registro principal es quien le da la potestad de una firma jurídica al representante de una jurisdicción parroquial,
municipal, ¿sí? Es la que le da el poder, valga la redundancia, de ser el rector de dicha o rectora de dicha institución o dicho organismo en representación del rector, que es el registro principal, ¿sí? Ahora bien, hablamos un poco de los registros duplicados, registros públicos civiles y los registros municipales y parroquiales, que ya lo hablamos. El artículo 66, persona jurídica de registro, ¿sí? Principal jurídicas civiles. Las personas jurídicas en los registros son personas naturales que en los registros principales, pues, a través de un registro, como persona jurídica, esas personas naturales adoptan esa figura. En el artículo 67 se habla del registro civil, que están obligadas a pasar la información cada 15 días. Ok. Cuando se habla de los registros civiles, parroquiales, ellos están obligados de llevar a especie de inventario de los asientos que allí se registran cada 15 días. Cada 15 días se debe llevar un parte ante el registro principal de cada una de las acciones o cada uno de los procedimientos que se levantan: matrimonio, acta de defunción, nacimiento, etcétera, 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 cartas, buena conducta, toda esa serie de beneficios hacia la colectividad que allí presta el servicio. Debe existir un inventario de cada 15 días ante el ente correspondiente. Instituciones auxiliares, conocemos como instituciones auxiliares, ejemplo, las alcaldías, ¿sí? Y los fiscales, los consejeros, los protectores de niños, niñas y adolescentes. Mayormente conozco que son abogados, ¿sí? Y lo que más demande la ley. Es lo que dice el artículo 68 en las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones auxiliares? Por lo menos en la alcaldía hay registros donde se llevan matrimonios, donde se llevan una serie de registros legales, jurídicos, que deben rendirle información ante el registro principal. Bueno, cuando hablamos del artículo 70, es el nombramiento y remoción. Estamos hablando también, del artículo 69 hay que hablar de la fe pública. La fe pública es como que es dar el veredicto de que una actividad se llevó a cabo dentro de una notaría o registro. ¿Quién la da o quién informa? El notario o notaria, que allí se encuentra como pilar fundamental de ese organismo. Ahora bien, debe dar fe pública, bien sea física o electrónica. Cuando es electrónica, es como existe la presunción de que se realizó el hecho. Cuando hablamos del artículo 60 del nombramiento y remoción, es el Ministerio de Interior y Justicia quien nombra o quien remueve al notario o notaria o representante ante las notarías o ante los registros, ¿sí? El artículo 71 es el principio del reglamento de las notarías. Bueno, en el principio del reglamento de las notarías, uno de los principios es que el notario pues no puede realizar una operación que vaya a favor de lucrarse a sí mismo. En buenas cuentas o en resumidas cuentas es que no puede existir en el registro como pagar si ha ser vuelto algo que a él lo beneficie, bien sea por consanguinidad a través de un familiar. Él no puede o ella no puede
excederse de los beneficios o no puede que un familiar aparezca en un registro. Ahora bien, la jurisdicción voluntaria actuará a solicitud de la parte interesada en el artículo 72. No podrán ejercer, ¿verdad? En el artículo 73 no podrán ejercer. ¿Cuándo no podrá ejercer un notario y una notaria? Cuando tenga antecedentes penales, cuando exista una sentencia y que se cuente, a través de su sentencia, que se cuente 5 años desde el día que ocurrió la sentencia y todo lo que se especifica en la ley. Está prohibido, ¿sí?, la fe pública en actos de interés personal, como se dice, el contrato de permanencia o intérprete o testigo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Necesitaba leer un poco porque hacemos notas, como estudiantes hacemos notas y hacemos tips para llevar a cabo este importante tema. Muchas gracias por su atención.